Muy bien, las 11 de la noche en punto, seguimos aquí en Recalculando. Hoy ha sido una jornada en materia económica y en materia financiera. Yo le decía que ha traído cierta tranquilidad en algunos sectores, sobre todo en aquellos que están ponderando cómo se está manejando el Banco Central de la República Argentina. Claro, lo más visible, aquello que en general tomamos en la economía argentina como parámetro, es el tipo de cambio, es el dólar. Muchos dicen, bueno, el dólar trepa. Bueno, en rigor lo que pasa... Lo que termina pasando habitualmente es que el peso argentino es el que se deprecia. El peso argentino es el que pierde valor en función de varias cuestiones, pero básicamente de la cantidad de pesos que empieza a incorporarse en la economía cuando muchos de esos pesos estaban en letras del Banco Central. Es decir, los tenedores de esos pesos lo que tenían en rigor era un bono. Y en muchos aspectos, por un lado, hubo restricciones a que ese bono no se pudiese renovar y por otro lado, directamente, inversores particulares decidieron no renovar lo que era la letra del Banco Central y pasarse en algunos aspectos al dólar. Bueno, lo que termina también teniendo lugar es una venta de dólares realmente importante, entre ayer y hoy, prácticamente más de 1.000 millones de dólares. Y en ese sentido, hay que recordar que durante esta semana el Gobierno Nacional negoció con el Fondo Monetario la posibilidad de utilizar otros 1.000 millones de dólares para tratar de ir desinflando lo que es esta verdadera bola de nieve, decía recién Guillermo Nielsen, que son las letras del Banco Central, que es deuda que sin ninguna duda hay que terminar neutralizando en algún momento, porque si no lo que genera es muchísima inflación, aún más de la que tenemos. Pero yo le decía más temprano que traía como un elemento, ¿no?, para analizar esta noche, una novela de Dino Buzzati, El desierto de los tártaros, donde se habla de la historia de un teniente que se llama Giovanni Drogo y de lo que es directamente su historia dentro de una fortaleza. Claro, ahí lo central tiene que ver con la espera, con el paso del tiempo y con cómo va gestándose una concepción distinta de este paso del tiempo a medida que este personaje se encuentra prácticamente sin argumentos, a medida que se queda sin excusas, a medida que empieza a notar que la aparición de los enemigos, de los supuestos enemigos que son los tártaros, bueno, prácticamente no se va a dar, ¿no? No va a tener lugar. Y allí entonces el sinsentido y cómo de alguna forma se empieza a darle sentido a la espera en sí mismo. Bueno, yo le hacía la analogía con respecto a lo que nos pide en muchos aspectos el gobierno nacional, a cómo la espera termina siendo un atributo para el gobierno que uno tiene que ejercer, no ellos, ¿no?, sino directamente nosotros, y en función de eso también los supuestos resultados económicos, sociales que van a llegar una vez que uno haga el sacrificio justamente, ¿no?, de tejer algo de tiempo, de dejar que transcurra algo de tiempo. Bueno, en ese sentido entonces hay muchas explicaciones que aún nos deben desde el Gabinete Económico, sobre todo medidas que se han tomado durante esta semana y por supuesto la expectativa es cómo van a reaccionar no solo los mercados financieros, que hacia ellos les habla el gobierno nacional, sino también lo que son otros sectores de la economía que vamos a estar analizando. Yo me voy a ir despidiendo lentamente, pero le voy a dar la bienvenida a Mercedes Mendoza. ¿Pero qué tal? ¿Me escucha o no me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha o no me escucha? ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Vengo embarazada, viste que hay médicos que te dicen que las estadísticas... Muchas gracias, aire, por pero, supuesto. Sí. Hay médicos que dicen que durante las crisis hay más nacimientos. ¿Tenés una estadística? La tensión, los nervios. No sé, dice que en las crisis económicas hay más nacimientos a veces. Bueno, la historia de los ese dato no lo tenía, no lo tenía. Por favor, uno sabe cosas que no saben para qué le sirven. Sí. Claro, puede ser también que... Alguna felicidad, dice. Claro, Bueno, tiene que haber, por eso. Bueno, ¿cómo está? Menos complicado. Hoy estamos mejor, ¿eh? Hoy estamos mejor, hay que decir, 30 pesos con 49 cerró el tipo de cambio, el dólar retroceso de 22 centavos. Este es promedio, porque en realidad, si uno se fija online, sí, es un 37, claro, es un mercado, 36. Es un mercado que está desregulado, es decir, que cada banco de alguna manera te da una punta de compra, una punta de venta, se llama, y esto es un promedio, a veces se toma el del Banco Nación. Pero bueno, en rigor la tendencia hoy fue un retroceso.
más tranquilidad en la Sí, las últimas 5 ruedas, esta es la primera que baja. Es la primera que baja. Bueno, ayer también tuvo un pequeño retroceso, pero en el día de hoy se notó aún más. Respira el mercado financiero, lo que pasa que, claro, el impacto durante esta semana ha sido importante. Hubo allí algunas operaciones vinculadas a las letras del Banco Central, que de eso estábamos hablando recién, que termina bajando un poquito más lo que es la tensión, si bien el gobierno lo que propone es escalar lo que son la compra de estas letras del Banco Central con dólares. Para sacar las LEVAX. Claro, tiene que ir sacando. El riesgo de las letras del Banco Central es que son pesos, y cuando esos pesos llegan a la economía, estamos hablando de miles de millones de pesos, tienen 2 o 3 destinos nada más, o es el consumo, o es la inversión, o es el dólar. Entonces el gobierno dice, bueno, somos argentinos. A la inversión puede ir tranquilamente, claro. Al consumo también, pero en realidad las decisiones de consumo por ahora al menos están bastante restringidas, y lo que se quiere evitar es que vaya al dólar, ¿no? Esa es una de las... Crucen los dedos, que les puedo decir. Hay que cruzar los dedos. Otro de los datos es esto es muy interesante, ¿no? Porque los bancos son poseedores de lo que son los bonos en pesos del Banco Central. En algún momento de esta semana el Banco Central le dice, miren señores, ustedes ya no pueden renovar letras del Banco Central. Es decir, las letras. Claro, no, las LEVAX. LEVAX, claro. Las LEVAX en pesos. Dicen, no pueden renovarlas. Les voy a dar otro set de instrumentos, pero esas vamos a tratar de que a fin de año desaparezcan. Entonces les ofrece instrumentos en pesos a 7 días o a un mes. Los bancos medio se niegan a tomar esa... Como que en algún punto el mercado bancario, no sé si se dice así, o sea, los bancos, los bancos diga nomás. No deben estar muy contentos. No sé si me estoy metiendo en un brete, pero no deben estar muy contentos justamente con esta decisión. O sea, le están dando algo que en realidad no es... Claro, bueno, pero ganaron mucho dinero, te digo, hasta ahora. Ya estaba, y en realidad el gobierno tiene un problema, que es que tiene que bajar la cantidad de deuda que tiene el Banco Central. Entonces esos pesos que de alguna forma los bancos no decidieron invertirlos en ninguno de los instrumentos que les ofreció el Banco Central, hoy tienen que ser, a partir del día de la fecha, tienen que ser inmovilizados. Se sube la cantidad de pesos obligados que tienen que mantener los bancos, a eso se lo llama encaje bancario, y hoy la decisión del Banco Central fue justamente subir ese encaje. ¿Para qué? Bueno, para que todos esos pesos, que son casi 70.000 millones de pesos, se queden en los bancos y no vayan a presionar ni la inflación ni al tipo de cambio, es decir, al dólar. Y encima el riesgo país... riesgo país hoy... 678 casi. Sí, 658, 658 puntos. Hay un retroceso, un poquito del riesgo país. Igual estamos en niveles relativamente elevados para los que solíamos tener, por lo menos en los últimos 2 años y medio. Impresionante. Nosotros no nos podemos quejar. Resumen, no está Roberto, el señor, le mandamos un beso enorme al señor Roberto Funes, pero él hubiera entendido todo, el que no entiende nada de esto, que me dice, ¿qué dice? ¿Hay que comprar o no hay que comprar? Bueno, cualquier cosa, si no me llama por teléfono, yo... no sé si te conviene decirle eso a Roberto, porque puedes llamar 15 veces al día. Me ofrecen dólares, ¿qué hago? ¿Compro o no compro? Claro, bueno, no. Bueno, a veces algunas consultas tengo. Lo dejamos, sí, me imagino. Lo dejamos ir a descansar. Bueno, muchísimas señor gracias. Julián Valla, de verdad. Un buen programa. Esperemos que así sea. Y no te duermas. No, por supuesto. Hasta luego. Lo dejamos entonces al señor Julián Guarino.